¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos ahora pues listos para iniciar el estudio del domingo 7 de junio del 2020, esperando que ya cada vez falten menos semanas para podernos reunir de nuevo en presencia, ¿no? Creo que esto es algo muy importante. Vamos a pedirle a Dios que esto se pueda hacer. Y mientras tanto, que Dios pueda seguir alentándonos. Gracias a Dios por todas las oraciones, por todas las peticiones. Esperamos que pues Dios siga trayendo la gracia que vamos necesitando en todo esto. Y pues yo espero que todos ustedes también se encuentren bien. Ahora vamos a ver la última parte del estudio, pero no sin antes hacer una oración para que Dios guíe. Te queremos pedir, Dios Santo, te damos primeramente gracias porque estamos en tu presencia. Te queremos pedir ahora, Señor, que tú guíes este tiempo de oración, de este tiempo del Salmo, de compartir el Salmo. Tú guía cada palabra que voy a decir. Estoy seguro, Dios, que tú guiaste cada uno de los aspectos que estuve viendo en este estudio, desde de estos 4 versículos, Señor. Y te quiero pedir que tú hables conforme a la necesidad de la gente, a la necesidad de las personas que me van a escuchar. Te quiero pedir que, al igual del estudio de Miguel, que pues todos estos temas son muy afines. Tú sabes que no nos ponemos de acuerdo, pero es el mismo Espíritu, Señor, el que da ese hilo conductual, ese hilo que acerca una enseñanza a la otra. Te quiero pedir pues que así sea. Y Padre, pues también bendice a otras personas. Tú permite que si así es tu voluntad, otras personas que aunque no sean de la iglesia puedan escuchar este estudio también para aliento. Te quiero pedir por esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, estábamos viendo el Salmo 86 y vamos a ver la tercera y última parte de este Salmo, que viene a partir del Salmo, a partir del versículo 14 hasta el 17. Como habíamos visto, este Salmo lo dividimos en 3 partes. Ahorita las recordamos. La primera parte del Salmo 86, 1 al 7, que prácticamente son puras peticiones. Ajá. Y en medio de una petición, en medio de todas estas peticiones, vamos a encontrar una alabanza. En el Salmo, la segunda parte de los versículos 8 al 13, habíamos visto que es prácticamente puras alabanzas, y en medio de estas alabanzas una petición. Pero ¿qué petición tan importante? Si recordamos, no era una petición de un hombre en la plena desesperación, sino era una petición de alguien, de un cristiano que quiere crecer, que quiere que Dios confirme sus pasos, afirme sus pasos y confirme su camino. Y ahora nos encontramos con esta última parte que vuelve una vez más, fortaleciéndose con estas alabanzas, a una petición, a una serie de peticiones en las cuales también dentro de ella hay una alabanza, ¿no? Y bien, pues nosotros tenemos la libertad para poder hacer nuestras peticiones. Dios quiere que nos acerquemos a Él en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Dios quiere que nos acerquemos a Él en las peticiones más urgentes, pero también en las peticiones que sabemos que nos van a fortalecer y que nos van a llevar a edificar nuestro camino. Dios quiere nuestro corazón en todo. Quiere que dependamos de Él en todo. Y, sin embargo, alguien que entra en una profunda relación con Dios no va a dejar, a pesar de que pueda tener él un problema fuerte, grande, no va a dejar de alabarlo, porque tan solo el estar en la misma presencia de Dios nos va a llevar a contemplar de cerca sus atributos, tal como lo decía en el Salmo 27, en donde David le pedía a Dios que le dejara estar en su templo, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Bien, la prueba más negra, la situación más difícil, se va a convertir definitivamente en una gran bendición. Veíamos en el Salmo anterior, Salmo 86, que aún pasando en medio de un valle de lágrimas, por estar cerca de los atrios del Señor, se convierte
en fuente, en un manantial que brota vida y que brota alegría. Y bien, pues vamos a leer estos 4 versículos. Acuérdense, son Salmo 86 del 14 al 17. Dice: Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El 16 dice: mírame y ten misericordia de mí, y guarda al hijo de tu sierva. Y el 17: haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Oh, definitivamente tenemos un gran banquete delante de nosotros a través de cada uno de estos versículos. Y vamos a empezar con el primero, el 14. Dice: oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Aquí David comienza esta tercera parte hablando específicamente de su prueba. Ya había tenido peticiones acerca de: Dios, anímame, alegra mi alma, Dios, guárdame, Dios, ten misericordia de mí. Sin embargo, ahora podemos ver que la aflicción que él tenía no era en estos momentos económica, no era en estos momentos enfermedad, no era cualquier otra cosa, era algo que es muy común, nuestro trato con nuestros semejantes. Y esto es algo que Dios utiliza fuertemente en nuestras vidas para poder sacar mucho de lo que tenemos dentro, para poder sacar nuestro orgullo, para poder sacar nuestra falta de misericordia, para poder sacar si realmente estamos dependiendo o no de Dios, ¿no? Y déjame decirte una mala noticia: si tú sirves al Señor, si tú quieres seguirlo, vas a tener enemigos, porque hay mucha gente que aborrece a Dios en este mundo. Y si tú te identificas con Dios, entonces los enemigos de Dios se te van a pasar a ti. Pero no te preocupes. No te preocupes, porque Dios va a luchar tus batallas. Porque tus enemigos son sus enemigos y Él lucha esas batallas. Y entonces estamos viendo generalmente una característica de estos enemigos de Dios que se levantan en contra de un creyente, pues son soberbios. ¿Por qué? Porque ellos no sirven a Dios, sino siguen a Satanás. Y si uno de los peores pecados más emblemáticos de Satanás es la soberbia, pues él quiso sentarse en el trono de Dios. Finalmente fue el pecado que lo hundió. Pues ¿qué será en sus siervos, no? Y déjame decirte una cosa: no te imagines a sus siervos como los miembros de una secta satánica. Simple, sencillamente, todas las personas que no quieren seguir a Jesús, que no quieren seguir a Dios, que no le rinden su vida, son siervos de Satanás. Y si Satanás es soberbio, sus siervos van a ser soberbios. Bien, aquí David está hablando de las gentes con soberbia y gente violenta además, ¿no? La soberbia, el orgullo trae violencia. Y también algo muy importante, con falta de temor de Dios. El hombre hace muchas calamidades por su falta de temor a Dios. ¿Y a qué se refiere este temor a Dios? ¿Tenerle miedo? No. No le tienen simple y sencillamente una reverencia. No creen que algún día ellos van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Bien, y fíjate que en la actualidad se ha levantado mucho este ataque, y este tipo de personas me remite mucho a lo que se llama hoy como el ateísmo humanista. En otras épocas se levantaba los falsos creyentes, ya sea los judíos se levantaban en contra de los cristianos, o la iglesia de Roma se levantaba en contra de personas que querían seguir los principios de la Biblia. Ahora, en este siglo de la ciencia, de la tecnología,
y no solamente en este siglo, sino yo diría 2 siglos anteriores, desde hace 2 siglos, se ha levantado una corriente que es cada vez más fuerte y se llama el ateísmo. La gente le gusta dejar de creer en Dios. Ajá. Ahora, esto no es que sea algo nuevo. David hablaba de esta situación ya en sus salmos. Conocemos bien el Salmo 53 y el Salmo 14 que nos habla, que nos dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Uh-huh. También conocemos el Salmo 2, que más o menos tiene una relación en donde dice, se nos enseña cómo los pueblos se amotinan y las gentes piensan cosas vanas y los reyes de este siglo se levantan en contra de Dios y de su ungido. Cosa curiosa. Esta misma parte del Salmo 2 dice, las gentes se levantaron en contra de Dios y de su ungido. Esta misma parte la utilizó Pedro al hablarle a los hermanos, a los primeros cristianos, a la iglesia naciente, para referirse de lo que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo y cómo toda la ciudad de Jerusalén, autoridades religiosas y el pueblo se levantaron en contra de Jesús con soberbia, ¿no?, para poderlo matar. Ahora, si así lo hicieron con el Señor Jesús, pues podemos tener por seguro de que también van a perseguir a sus siervos. Ahora, como habíamos dicho, y voy a poner este ejemplo del ateísmo porque es algo muy difundido hoy en la época. Es una forma de pensar muy extendida en el mundo occidental. De unos relativamente pocos años para acá, las personas se han convertido más escépticas en general y niegan a Dios con más vehemencia. Tú simplemente velo en el México que vivimos. El México de los años 1970, 80 que tú y yo conocimos, era más religioso, había gente más religiosa. Ahora cada vez se están levantando, y especialmente en las nuevas generaciones, gente que está negando a Dios. Uh-huh. Ahora, déjame decir, y además se niega a Dios con más vehemencia, o sea, más reiterativamente, ¿no? En los medios, en las opiniones, la gente piensa que muchos científicos piensan que para ser un buen científico tiene que ser ateo, para ser un buen político, un buen humanista, tienen que ser ateos, ¿no? Sin embargo, el ateísmo no se afianza en ninguna evidencia. Los ateos generalmente acusan a los creyentes de que los creyentes no tenemos ninguna evidencia, pero son los ateos los que no tienen ninguna evidencia. Más bien, el ateísmo se fundamenta en la necedad y en el querer seguir teniendo una vida pecaminosa. En pocas palabras, ¿para qué creo en un Dios que va a juzgar mi vida? Mejor lo hago para un lado, lo apago, y entonces así ya puedo hacer lo que yo quiero. Y entonces te das cuenta que gracias a ese pensamiento que se ha, o más bien, no más que gracias, por culpa de ese pensamiento que se ha extendido por todo el mundo, podemos ver cómo se ha podido e intentado por todo el mundo legalizar el asesinato de muchas personas inocentes a través del aborto. O cómo se ha llegado a negar el absoluto divino y se promueve hoy en día el relativismo moral. Y este relativismo moral ha llegado a promover la depravación sexual a través de teorías tan absurdas y aberrantes como la teoría de género. Bien, como te digo, al final del día, el ateísmo no se fundamenta en ningún argumento sólido. Se dice racional y científico, pero es lo que menos tiene. Cuando hay algún científico que quiere probar y que dice, oye, no es posible que la perfección de la naturaleza nos hable de un accidente. No es posible que el genoma humano, ¿quién escribió el genoma humano? Es todo un libro, es una enciclopedia de cómo va a ser una persona. Ajá.
pero dicen, no importa, no creo. Y bien, esto precisamente el ateísmo se ha convertido en un monstruo que con sus tentáculos quiere atacar a la iglesia. Y bien, podemos ver que esto no se ha ido de la palabra de Dios. Tenemos en 2 de Tito 3, capítulo 3, versículos 1 al 2, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y así hay muchos. Ahora, tenemos el versículo 15 que nos dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Oh. Después de ver una cruda realidad como la que vimos en el versículo 14, donde estamos rodeados de un ambiente hostil, llegamos a un oasis, a un lugar en donde podemos tener un remanso. Y una vez más en este salmo, David recuerda los atributos de Dios. Y estos mismos atributos de Dios son los que Moisés habló en el Éxodo capítulo 34, versículo 6. Bien, fíjate que podemos tener toda esta hostilidad alrededor nuestra, pero qué hermoso es cuando nos volvemos a encontrar con nuestro Señor. Y como recordaba el capítulo, el Salmo 27:4, les voy a recordar este versículo exactamente que dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes afligido por la hostilidad de la vida? Ve al templo de Dios, ve a tu relación con Dios, a su palabra, a ese remanso, a sus promesas. Bien, este contraste entre este versículo y el otro, curiosamente, David empieza con la palabra más. Ok, pasa esto, mas tú, Dios, eres así. Fíjate, y cada una, es hermoso ver todo lo que menciona David en este versículo. Dice, y menciona una serie de atributos que David necesitaba recordar en ese momento. Y sabes que Dios tiene muchos atributos, pero tiene un atributo de su personalidad que tú tienes que recordar para esos momentos de aflicción. Por ejemplo, David estaba recordando a Dios como misericordioso y clemente. También Moisés y David, ¿no? Misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia de verdad. Esto habla de todo un atributo. Él es misericordioso, Él es clemente. Y de alguna manera esto nos ayuda a ver cómo debemos de ver la vida a través de esta visión. Si Dios es misericordioso y clemente, quiere decir que entonces lo que está permitiendo en nuestra vida lo está permitiendo por misericordia. También podemos voltear alrededor y aunque haya personas que nos ataquen, podemos también entender que Dios tiene misericordia de ellos. Como también, y muchas veces se nos olvida eso, tuvo misericordia de nosotros. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué haríamos con Dios que fuera rápido para enardecerse? Yo ya no estaría aquí desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ninguno de los que me están viendo, de los que me van a ver, ni los de esta casa, nadie estaría. Pero gracias a su longanimidad, a su ánimo siempre de perdonar, estamos aquí. Y grande en misericordia y verdad. Acabo de hablar del ateísmo. Y así como el ateísmo hay muchas filosofías falsas. Y todo el día nos la están recordando en las noticias, en los espectaculares, en las personas que platicamos. Y a veces estas falsedades nos abruman y nos desalientan. Pero tenemos un Dios que tiene la palabra de verdad y esta nos alienta. Bien, como decía Jesús,
cuando pedía por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí, y da poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Una vez más, David le dice a Dios: Dios, aunque estoy en disciplina, y aunque a lo mejor esa disciplina y esta prueba que tú estás trayendo es porque yo haya hecho algo mal, de todas formas, mírame, pon tu atención en mí y dame poder. Hemos insistido en este salmo como David le decía a Dios: en verdad tú eres el que puedes hacerme caminar solamente en tus caminos. Dame poder. Pero lo que más me llamó la atención de este versículo 16 es que dice: y guarda al hijo de tu sierva. El hijo de tu sierva. ¿Sabes? Esto tiene una connotación. Aquí David no solamente habla de que David se está humillando, le está pidiendo poder al Señor, sino también él está considerando algo muy importante. Yo soy el hijo de tu sierva. ¿Qué característica tenía el hijo de la sierva? Si nos vamos a Éxodo capítulo 21, versículo 4, había una ley para los siervos nacidos en casa y dice: si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, será también del amo los hijos e hijas que el esclavo tenga con ella. ¿Sabes? Estos hijos e hijas eran siervos desde la concepción, desde que se concebían y que nacían, le pertenecían a este amo. Y ¿sabes qué? David le está diciendo algo muy hermoso. David era un rey, tenía la investidura de rey. ¿Y qué rey? Fue el mejor rey de Israel. Sin embargo, David le decía: yo soy siervo, hijo de tu sierva. Soy como ese niño pequeño que nació dentro de tus dominios, que fue hijo de una esclava tuya, que es pequeño, que es humilde, pero también te pertenece desde el nacimiento. Qué hermoso. Y además no te va a dejar de pertenecer. Definitivamente esto llama mucho la atención y es muy, muy importante, muy impactante. David, como rey, le estaba diciendo a Dios: Dios, no solamente me considero el siervo y el siervo más pequeño que tengas, sino también para mí es un privilegio saber que te pertenezco desde antes de ver la luz y saber que siempre te voy a pertenecer. ¿Sabes? Dios no está de acuerdo con la esclavitud. Definitivamente. Y estos versículos hay que tener mucho cuidado. No están avalando la esclavitud. Simple y sencillamente están haciendo que las leyes... Está protegiendo a los esclavos. Todos estos versículos están protegiendo a los esclavos. Sin embargo, él toma estos ejemplos y nos hace entender que nosotros fuimos comprados por precio. Y que y que somos esclavos de Dios. Antes no éramos libres, éramos esclavos del pecado, como dice Romanos, pero ahora somos esclavos de Dios. Y tenemos al amo más dulce, más considerado, más misericordioso que se pueda tener. Así que, acuérdate que tú eres esclavo de tu Redentor. Si te convertiste, eres esclavo de tu Redentor. Si no te has convertido, eres esclavo de las tinieblas. ¿Estás consciente de que tu vida ya no te pertenece? ¿De que fuiste comprado por precio? ¿De que tu vida está escondida con Cristo Jesús? Es importante estar consciente de eso. Solo cuando recordamos nuestra posición de siervos y que estamos bajo la mano de nuestro precioso amo, entonces estamos tranquilos de que Él nos guarda. Finalmente, versículo 17, que es un versículo que acaba con broche de oro. Y es más, yo le pedí a Dios: concédeme este versículo. Concédeme lo que está en este versículo. Dice: haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Señal para bien. Haz una señal para bien. Bueno, si somos sensibles a Dios,
Podemos encontrar diariamente señales para bien. Oye, el sol sale todos los días para nosotros, aunque esté nublado, vemos un día claro. Todos los días respiramos y late nuestro corazón. Uh-huh. Estamos rodeados de gente que nos ama. A lo mejor tenemos algún enemigo, pero también tenemos gente que nos ama. Dios no nos ha faltado comida, no nos ha faltado sustento. Dios nos ha guardado de tantas cosas. Y esto es algo válido encontrarlo para poderlo agradecer. Sin embargo, aquí habla de una señal específica. Una señal que si la ve el enemigo o los que aborrecen a Dios, serán avergonzados y confundidos. La prueba es la que estaba diciendo David. La prueba que estaba diciendo David no era una prueba, como decía, por enfermedad o una prueba económica, era una prueba especialmente de los enemigos de Dios, que eran también sus enemigos, estaban levantándose en contra de él. Lo vimos en el versículo 14. Y David le pide una señal especial. Ahora, es impresionante ver que este versículo viene después de un versículo en donde David dice: yo soy siervo, hijo de tu sierva. David estaba colocado en el lugar adecuado, en el lugar de humildad, de cordura, adecuado para pedirle esta señal. Señor, si yo estoy humilde, si yo estoy con un corazón entregado para mí, para ti, entonces Dios, dame una señal. Una señal que vean los demás que no te conocen y que te niegan inclusive. ¿Sabes? Una señal inequívoca de que el Todopoderoso estaba en su vida. ¿Sabes? Dios nos ha dado una señal cuando nos convertimos, y esa señal es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que hace cambiar completamente nuestra vida delante de los demás. Sin embargo, todas esas características y esos frutos del Espíritu Santo no se ven de otra manera sino cuando estamos afligidos. ¿Y por qué? Porque entonces estamos humildes en nuestra posición. Y entonces, a pesar de tener un tiempo de aflicción, la gente va a poder ver en nuestras vidas paz, gozo. No quiere decir que tú trates de reír o trates de ser optimista a fuerzas. No. No es tampoco al mal tiempo buena cara. No. Sino deja que el Espíritu, tú llénate del Espíritu y deja que el Espíritu trabaje en tu vida para que en esos tiempos, cuando tú estás afligido, cuando tú has sido humillado por la prueba, resplandezca no tu luz, sino resplandezca la luz de Dios en tu vida. Que seas verdaderamente un monumento viviente de la gracia y del amor y de la misericordia de Dios delante de los demás. Y esta es una marca que lleva a confundir a los que aborrecen a Dios. Imagínate cuántos mártires confundían a sus verdugos, porque hubo mártires que hasta oraban por sus verdugos. Esteban, imagínate. Todos rechinaban sus dientes contra él porque Esteban con valor los estaba enfrentando a su hipocresía, a su abuso de poder, a su incredulidad. Sin embargo, en el momento más álgido, él volteó a los cielos y vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Vio abiertos los cielos. ¿Y sabes qué? Todo lo que él dijo, eso exactamente lo que estaba viendo, no mintió, dijo lo que estaba viendo, y todos los demás se taparon los oídos y rechinaron más sus dientes contra él y lo fueron a apedrear. ¿Y sabes qué dijo cuando lo apedrearon? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto impresionó a muchas personas, y ¿sabes a quién seguramente lo impresionó? A Pablo. Así que no te aflijas, Dios tiene lo mejor. Y seguramente a través de la prueba Dios va a mostrar esa señal para que vean en ti un monumento viviente de la gracia de Dios. Porque además hay otra cosa. Dios no solamente nos preserva en la prueba, sino también nos ayuda y nos consuela. Y esa doble acción la ven los que no creen en Dios. El mundo necesita
necesita ver esos monumentos vivientes. No estoy diciendo un monumento para que nos enorgullezcamos. Acuérdate, estábamos viendo el versículo anterior, soy hijo de tu sierva. Pero es en ese estado, y gracias a la aflicción en la prueba, cuando Dios puede hacer resplandecer la luz de su espíritu delante de los demás. Con esto terminamos el Salmo 86 y creo que tenemos algo muy interesante en lo que seguir pensando esta semana. Y vamos a ver el Salmo 87 la próxima semana, si Dios quiere, y ver acerca de lo dichoso que es el vivir en la ciudad de Dios. Pero por pronto vamos a terminar con una oración. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú tienes pensamientos de paz y no de mal. Y gracias porque a pesar de la hostilidad de este mundo que cada vez es peor, tú quieres mostrar la luz de tu espíritu a través de la vida de aquellos que se humillan delante de ti. Dios, yo quiero humillarme delante de ti para que tú hagas un trabajo en mi vida. Y yo quiero pedirte que en la iglesia todos queramos estar en ese lugar en donde tú puedas operar fácilmente en nuestras vidas y llevarnos a donde tú quieres. Te hemos estado pidiendo muchas veces por el avivamiento y no dudo que lo que tú traigas a nuestras vidas sea para producirlo. Que la luz de tu espíritu ilumine nuestras vidas y ilumine la vida de aquellos que no tienen esperanza, para que puedan ver que en ti hay esperanza. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos en Cristo. Les quiero dar la bienvenida este domingo para poder llevar a cabo la predicación de este día. Espero que estén bien, libres de contagio y sobre todo reposando en el Señor en este confinamiento. Sabemos que son tiempos difíciles, las cosas han cambiado, pero si aprendemos a reposar en el Señor y en su poder y en su bondad, seguramente estaremos en paz, tranquilos y saliendo adelante en esta prueba para todos. Ahora, Señor, les quiero compartir en este estudio que vamos a ver hoy algo que es muy importante, que habla del gozo de la vida cristiana. De hecho, lo vamos a titular de la tristeza al gozo. Pero antes vamos a pedir que Dios guíe el estudio con su Santo Espíritu, para que sea Él el que ponga en nosotros las enseñanzas, las grabe en nuestro corazón y nos dé la voluntad para poder obedecer y cumplir todo lo que nos muestre el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho por poder estar reunidos en tu nombre, aunque sea a través de este medio. Te pedimos que tú guíes con tu Santo Espíritu y que a través de Él puedas suplir las dudas, las necesidades que nosotros tenemos espiritualmente y nos lleves a reposar en tu poder y en tu amor, sobre todo en el gozo de la vida cristiana. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, les decía hace un momento que podríamos llamar el título de este estudio de la tristeza al gozo, y está basado en el pasaje de Nehemías 8:9, la última parte que dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Según el diccionario, gozo es el placer, alegría, emoción, por lo que es favorable o apetecible. Pero cristianamente podríamos definirlo de esta manera. El gozo es una alegría interna que se produce en la medida en que nosotros vamos conformando nuestra vida en forma creciente a la voluntad de Dios. Necesitamos precisamente vivir en esta armonía con Dios para que nosotros podamos tener esa fuerza y ese aliento para poder superar y sortear cualquier problema que tengamos que enfrentar en este tiempo y en nuestra vida futura. Una de las cosas para todos los que hemos creído en Cristo es que el gozo o la alegría no se encuentra en que tengamos mucho conocimiento o en que tengamos abundancia material o en que cumplamos todos los deseos y caprichos de nuestro corazón. No, se encuentra en que nosotros conozcamos de una manera profunda a Dios y que aprendamos a hacer su voluntad y a seguir sus caminos según Él nos revela en su palabra. Nosotros ya sabemos que la palabra de Dios es el medio que Él nos dejó para conocer su voluntad y que de hecho es Cristo manifestado al entendimiento humano. Entonces, si nosotros seguimos esto, podremos cambiar el enfoque de nuestra vida. En este mundo, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere que está luchando por una búsqueda de la felicidad, pero hacer esto es como una idea fugaz al seguir nuestros propios caminos, porque si esto se convierte en la meta central de nuestra vida, pues vamos a fracasar. En realidad, Dios quiere que veamos que en esta vida todo se deteriora y todo lo que podemos disfrutar, aún hijos, nietos, paseos, y lo tomamos como una meta central, al final nos va a decepcionar. Pero por lo que si la felicidad depende de nuestras circunstancias, entonces, ¿qué sucederá cuando las cosas se deterioren, cuando nuestros seres queridos mueran, cuando nos roben o se desprecie el dinero, o haya una devaluación, o el gobierno cambie las estrategias y todo por lo que dimos nuestra vida ya no valga, o simple y sencillamente que se acabe la fiesta? Muchos ponen su energía y su felicidad en reuniones, en fiestas, en cosas que hacen sus emociones, pero al final de cuentas cuando todo termina, muchas personas acaban en desesperación y depresión. ¿Por qué? Porque realmente no sana de esencia. En contraste con la verdadera felicidad o el gozo, entonces Dios quiere que nosotros le busquemos a Él. Dios quiere que veamos que Él es la fuente de la sabiduría y la fuente de felicidad que puede llenar nuestra alma. Todo lo que proviene de Dios o de su palabra o de su obra está basado en el fundamento del amor, y eso es lo que realmente puede satisfacer nuestra alma. Y también el gozo profundo proviene de la certeza de que Él estará allí con nosotros en nuestra vida, pase lo que pase. Eso es algo muy importante, saber que una vez que estamos en Cristo, pase lo que pase, Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, como se lo declaró Juan en su carta. Entonces, la felicidad, por tanto, no depende de los acontecimientos, sino de una relación interna y profunda con Cristo y poner nuestra vida y nuestras esperanzas en lo que Él es o dice. Pero veamos a continuación algunos conceptos que nos van a poder ayudar a entender mejor esto que yo quiero expresar hoy. Esta parte se llama de la tristeza por el pecado al gozo por el perdón. Verdaderamente nosotros sabemos que en esta vida todos pecamos, pero quien concientiza su situación y se arrepiente obtiene el perdón y la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Por creer en Cristo, todos sus pecados ya han sido perdonados.
Esto no lo dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, una situación es que nosotros sepamos que hacemos mal, que nuestra conciencia nos acuse, pero que no tengamos un lugar donde deshogar esto, que propicia que nuestra conciencia se vaya cargando y cada día la vayamos sintiendo con un peso más fuerte a cuestas de nosotros. Pero por otro lado, cuando concientizamos a Dios y su palabra y cuál es nuestra verdadera posición según Él, entonces pasa algo muy diferente. Él nos da una esperanza. Entonces lleva al arrepentimiento para liberación de este peso y la esclavitud del pecado. Entonces, cuando una persona vive sin concientizar el grado de maldad que hay en él, las ataduras y el pecado que se dan en su vida por él mismo, nos lleva a una separación a Dios, a una pérdida de esperanza, una pérdida de motivación en esta vida, y vamos perdiendo el sentido de nuestra vida. Por eso viene la depresión. Sin embargo, cuando alguien concientiza su situación y acude a Dios y trata de cambiar, pues también cambiar por el propio esfuerzo lo va a llevar al fracaso. Tampoco va a poder lograrlo, porque por naturaleza es rebelde a Dios, según dice Romanos 8:7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así es, por más que nosotros tomemos conciencia y queramos trabajar en nuestra vida para ser mejores, de ninguna manera vamos a poder cambiar por nosotros mismos. Pero gracias a Dios que Él interviene en nuestras vidas, porque en realidad Él es el que nos busca, el Padre es el que nos llama. Jesús mismo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, en el capítulo 6 de Juan. Entonces, cuando nosotros a lo largo de la vida Dios se presenta, es precisamente el mejor momento para responder. Por eso es tan importante estar preparado y meditar sobre nuestros caminos a lo largo de nuestra vida. No vivir ignorando precisamente lo que Dios dice o que Dios existe, haciendo lo que nos viene a nuestro corazón o nuestras emociones nos dictan. Eso nos va a llevar al fracaso. Pero gracias a Dios por su fidelidad, porque Él cada día nos busca. De hecho, Job 33, del 27 al 30, dice de esta manera: Él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Así que cuando Dios nos permite concientizar nuestra situación y nos ilumina para poder saber que hay una alternativa, y no tanto una alternativa, sino hay una solución para que nuestra vida pueda ser transformada, es precisamente ahí cuando tenemos que acudir a Él, ser honestos con Él, para que la gracia de Dios se derrame sobre nosotros y nos dé precisamente el don del arrepentimiento y la fe para creer en Cristo, que esto solo proviene de Dios. Por eso en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario, por tanto, el reconocimiento de esta situación. Por eso la misma Escritura dice que con la tristeza del rostro se alegrará el corazón, porque cuando nosotros concientizamos nuestra maldad y acudimos a Dios por gracia para que Él nos libere, entonces nos da la salvación y nos da una esperanza, y es ahí donde cambia el panorama de nuestra vida. Una vez que nosotros somos salvos, entonces este próximo
concepto que se llama el gozo de la salvación. Una vez que nosotros somos salvos, entonces ya el saber que hemos sido perdonados para siempre va a cambiar la perspectiva de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos que podemos ser salvados por medio de la fe y del arrepentimiento, ya debemos tener la certeza de que ya nunca más habrá condenación y que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Romanos 8:1-2 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que Dios nos hace renacer a una nueva vida, para que nosotros ya no andemos conforme al sistema de pensamiento que antes teníamos, sino conforme a la gracia de Dios y la obediencia a su palabra. Entonces, todo esto nos va a dar el gozo y la certeza de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Como dice Romanos 8:35-37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El hecho de saber que nosotros ya obtuvimos la victoria por nuestro arrepentimiento y fe en Cristo cambia el panorama de nuestra vida. Y eso nos permitirá que el saber que hemos sido perdonados nos permitirá poder alegrarnos y tener precisamente ese gozo profundo que será en un sentido algo motivante que nos dará la fuerza para poder amar cada día más a Jesús, pero más importante, poder apropiar y recibir su amor en plenitud. Entonces, gracias a que su amor es tan grande, ahora nosotros podemos también gozar de una comunión íntima y estrecha con nuestro Creador para siempre. De hecho, Juan 27:30 dice, mis ovejas, 10:27-30 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos, dijo Jesús. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando nosotros escuchamos su voz y vamos a Él, Él nos da la vida eterna. Y ya no pereceremos jamás. Todos un día moriremos, pero en la resurrección, si vivimos para Cristo, iremos con Él. Si no, recibiremos resurrección para condenación y estaremos separados para siempre de Él. Pero una vez que nosotros tenemos la certeza de que su amor ha sido manifestado en nosotros por medio de su gracia y nosotros hemos creído y lo hemos reconocido, entonces ya ese panorama cambia y eso nos permite vivir con una alegría indescriptible que supera todas las emociones de esta vida. Entonces, el gozo de la salvación también incluye que todos los rasgos del carácter de Cristo fluyen a través de una relación con Dios en nosotros. Él nos va haciendo cada día, dicho de otra manera, a su imagen y semejanza. Entonces, este fruto de justicia no se puede conseguir, reitero, por el esfuerzo humano, sino solo por medio de la fe en Cristo. Y cuando tenemos esta fe que Él nos da como un don, entonces nosotros podemos vivir seguros para siempre
y eso produce ese gozo interno de la salvación. El siguiente punto es el gozo de la obediencia. Todo esto es secuencial. Una vez que nosotros hemos creído en Cristo, una vez que estamos seguros de nuestra salvación, ahora nosotros tenemos que saber que tenemos que vivir una vida de obediencia que es conforme a lo que Él nos muestra en su palabra. Esa debe ser la consigna de nuestra vida, conocer su voluntad, apropiarla y obedecerla, vivir de una manera diferente a lo que vivíamos antes, sino que vivir bajo los principios que Dios nos da. Esto precisamente es lo que nos dará la certeza de los beneficios de Él y de su amor, porque la Biblia es verdad que tiene muchos versículos en los cuales Dios juzgará un día todas las cosas, pero tiene otros tantos y más de su amor y de que Él en su amor va por delante su misericordia, su clemencia y su piedad. Pero esto se va haciendo vivo y una realidad de nuestra vida en la medida que nosotros vamos creyendo en Él y vamos obedeciendo. De hecho, la obediencia es la evidencia de que hemos creído. Si no obedecemos, es evidencia que todavía no creemos y tendrá Dios que ayudarnos a poder entender sus verdades para conformar nuestras vidas a ello. ¿Y qué sucede en la medida que Él va trabajando en nuestras vidas y nuestra vida va siendo más plena o más llena de plenitud y de gozo? Lo que sucede es que Él va a ir produciendo un sentido profundo de gratitud creciente en nosotros. Y esa gratitud es lo que nos llevará a entregarnos a Él y a saber que en ninguna circunstancia de la vida ya nos puede arrebatar precisamente la certeza de su amor. Y todas las promesas, dice la Escritura, son en Él sí y en Él amén. Por tanto, todo lo que Él promete y lo cumple. Y cuando nosotros tenemos la seguridad de esto, entonces viene a nosotros un reposo y paz verdadera. Cuando nosotros también somos sumisos a Dios, nuestra comunión con Él se incrementa. Recuerden que la palabra comunión proviene de un común pensar o de una forma de pensamiento similar. Pero Él, que es la verdad, manifestado en su palabra, que es Cristo, nos irá transmitiendo, en la medida que conformemos nuestra vida a su palabra, su felicidad. Y esa felicidad se traducirá en nosotros en un gozo que nadie nos podrá quitar. Por eso es tan importante que nosotros nos gocemos en vivir y vivamos para obedecer lo que Él dice, ¿sí? Ahora, otra evidencia es que obedecer es el resultado de creer, como decíamos hace un momento. Y ahí es donde comienza esta relación íntima. Si obedecemos, reitero, creemos, y esta relación se va estrechando cada día más y más hasta el momento que sea más en nosotros y menos nosotros en nosotros, y su vida irá irradiando nuestra vida y nos va a ir dando la certeza de su amor. Ahí es donde se expresa la verdadera alegría. Ahora también tenemos que saber que como una sello, como una evidencia de su amor, nos dio su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo que está en nosotros es el intérprete de todo lo que nosotros pensamos y sentimos y lo traduce a Dios de acuerdo a su voluntad para que Él pueda saber qué es precisamente lo que tiene que hacer en nuestras vidas para que seamos más semejantes a Cristo. Pero lo más importante es que estando Él en nosotros, nosotros debemos saber, y que si Él dio su vida por nosotros debemos saber que nuestra vida no nos pertenece. Como dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, Él en la salvación nos compró con el precio de su sangre. Y la gratitud por ello nos va a llevar a saber
que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que pertenece a Él. Pero Dios no quiere que las cosas sean como una obligación, sino por amor. Por eso es que Él siempre nos va a mostrar su amor. Y el sello de su amor, pues, indudablemente, es que nos dio su Espíritu en nuestros corazones. Dios quiere también que de nuestra parte nos esforcemos en obedecer y nos promete que Él estará con nosotros. Sabemos que la vida cristiana es una vida de gracia, pero Él pide que nos esforcemos en la gracia, que nos esforcemos en obedecer, y esto, claro, va a ser en la dependencia de Él. Cuando nosotros nos demos cuenta de que no podemos por nosotros mismos, entonces acudiremos a Él y Él producirá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso cuando Josué, el sucesor de Moisés, quien metió a Israel en la tierra prometida, pues ya Moisés muere y Josué toma la responsabilidad de introducir a Israel. Dios le dice algo muy importante en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Eso es lo que en un creyente produce una gran seguridad a partir de la conversión. No importa qué pase en nuestra vida, si Él está en nosotros, Él nunca se saldrá, nunca nos dejará y estará con nosotros donde quiera que vayamos para siempre enseñarnos. Eso es precisamente lo que produce en nosotros una profunda alegría cada vez que nosotros obedecemos y decidimos por Él. La siguiente parte del estudio dice: la tristeza de la muerte al gozo de la resurrección. Todos sabemos que vamos a morir alguna vez. De hecho, todos morimos. La prueba es que no hay personas que pasen, por decir ahora, de 120 años. Pero sabemos que un día todos vamos a enfrentar esto. Pero Jesús nos da una promesa muy grande. Precisamente dice, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, la muerte para nosotros va a ser el paso a la vida eterna cuando estamos en Cristo. Por eso no debemos de temer a la muerte, sino de saber que cada día que pase en nuestra vida estaremos más cerca de Dios. Por eso es necesario, para no estorbar la voluntad de Dios, que nosotros muramos a lo que somos en esta vida, para que Él tome lugar en todo. A final de cuentas, si nuestra vida ya le pertenece, todo lo tenemos que hacer para Él, para agradarlo a Él y para seguir el camino de su voluntad. Dime una cosa, ¿de qué te sirve vivir para ti mismo si tu vida, y ya lo has comprobado, ha sido un desastre desde que te sigues tu propia voluntad, tus propias ideas o tu propia imaginación? Mejor es que Cristo sea el que reine en tu vida, que sea el Señor de tu vida, y esto para gloria de Él. Dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cuando tú vienes a Cristo, vivas o mueras, Él va a ser Señor de tu vida. Tu vida le pertenece. Por eso puede haber un profundo gozo precisamente cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte. Ahora, la verdad es que a todos nos duele morir a lo que somos. Pues ya trabajamos mucho para tratar de formar un carácter, una vida, un criterio, para ser alguien. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo y queremos ser semejantes a Él, sabemos que no hay nada en nosotros que pueda igualarlo. Por tanto, morir a nosotros mismos para que Cristo viva es lo más glorioso y gozoso que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Pues Él es la imagen de Dios.
Lo que quiere decir que mientras más Él viva en ti, tú serás más parecido a Cristo e irás recuperando la imagen por la cual fuiste creado. Recuerden que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa debe ser nuestra aspiración. Y por eso Él quiere que nosotros, en todo momento de nuestra vida, pongamos en los ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Nosotros entonces, por el gozo de la esperanza de lo que Él promete, debemos de crucificar nuestras pasiones, nuestros delitos, nuestros deseos engañosos, todo aquello que se pueda oponer a la voluntad de Dios. Es necesario que renunciemos a ello o que lo crucifiquemos de alguna manera para que así se pueda manifestar la vida de Cristo. Si nosotros tomamos conciencia de que en la vida cristiana es mejor morir para vivir, perder para ganar, dar para recibir, entonces podríamos ver la razón de este versículo de Marcos 8:35 que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. El que pierda su vida por causa de mí, esto es que renuncie a todo lo que se puede oponer a la voluntad de Dios o que no lo glorifique, por causa de Jesús y del Evangelio, hallará la verdadera vida. Por eso Jesús, pues, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Nosotros, por el gozo puesto en Dios, en Cristo y en su obra, debemos sufrir con gozo la destitución de todo aquello que no puede glorificar a Dios. Entonces, para morir, por tanto, debemos renunciar a todos nuestros intereses personales, como el reconocimiento y el mérito personal. Y cuando nosotros renunciamos a ellos, podremos servir con gozo, amor y fidelidad a Dios. Luego, la siguiente fase de este estudio dice la tristeza de la humillación y el gozo de la restauración. De hecho, para que nosotros podamos acceder a la gracia de Dios, tenemos que humillarnos delante de Él. Esto es necesario para poder abatir nuestro orgullo. Nuestro orgullo siempre va a reclamar una posición, siempre va a reclamar un lugar. Y lo más grave y peligroso es que reclama un lugar por sobre Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros muramos a lo que somos y que no haya nada en nosotros que pueda defender nuestros argumentos de la antigua vida o nuestra forma de ser. De hecho, 1 Pedro 5:6-7 te dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Observen cómo Dios nos pide que nos humillemos delante de Él. Y Él, en su tiempo, podrá reconocer las obras de amor que nosotros hemos hecho por Él. Recuerda que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, como dice el libro de los Gálatas, capítulo 5. La fe que obra por el amor. Es ahí precisamente donde nosotros, por amor a Cristo, tenemos que renunciar a lo que somos y humillarnos delante de Él para que Él nos ayude en este proceso. Y entonces, Él en su tiempo no lo reconocerá. Pero mientras llegue ese tiempo, nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, depositar en Él, ir con Él y decirle, Señor, esto me preocupa, o estoy afanado por esto otro, etc. Pero yo quiero seguir el camino de tu voluntad, así que respóndeme a mis deseos y anhelos conforme a tu voluntad. Y Él es muy claro y nos hará conocer
en forma rápida su voluntad, la cual nos llevará al reposo y la paz. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a humillarnos. ¿Duele humillarse? Claro que sí, porque mata nuestro orgullo. Pero cuando lo hacemos y decidimos obedecer por Dios, entonces viene una felicidad y una alegría interna indescriptible. Ese será el resultado de la humillación. Y este hecho de que nuestro viejo hombre ha sido sepultado al momento de la conversión, significa que esa parte nuestra que se oponía a Dios ya quedó muerta. Ahora nos hemos renacido una nueva vida y tenemos una naturaleza sensible al amor de Dios, susceptible a la influencia, a las presiones y al pecado. Pero cuando nosotros vivimos creyendo en este amor nos llevará a una restauración a la imagen de Cristo. ¿Sí? Ya no quiere Dios que vivamos según la vida que nosotros teníamos, sino quiere que vivamos ahora conforme a su voluntad. Y para que nosotros seamos restaurados a la imagen de Cristo, es necesario que el desarrollo de este carácter cristiano comience precisamente a partir de que dejemos a Dios hacer su trabajo en nosotros. ¿Sí? Pero también este crecimiento va a requerir en nosotros autodisciplina, obediencia a la palabra de Dios y concentración, meditación en todo lo que Él dice, apropiar la palabra en nosotros, vivirla, personalizarla. Y en la medida que vayamos haciendo esto, de una manera natural Cristo será más en nosotros y nuestra alegría y felicidad de la comunión con Él será más grande, será creciente. Ahora, durante este proceso, pues todos vamos a tener que enfrentar diversas pruebas, y esta es precisamente la siguiente sección: la tristeza de las pruebas al gozo de la victoria. Entonces, si bien es verdad que una vez que renacimos somos nuevas criaturas, también es verdad que tendremos que enfrentar pruebas en nuestra vida, para que ahí sea donde se forje nuestro carácter, donde se perfeccione el poder de Dios en las debilidades humanas, porque una prueba solo te duele porque está mostrando que hay una debilidad en ti, una flaqueza en tu vida, por eso duele. Pero cuando Dios hace su trabajo, entonces viene después esa felicidad producto del resultado favorable que Dios hizo, porque Dios no se equivoca. Por eso dice en Hebreos 12:11, es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ven ustedes? Al momento de la prueba nunca va a haber felicidad, porque va a tratar con nuestras áreas débiles y con nuestro orgullo. Pero una vez que se da el resultado maravilloso del trabajo de Dios, que es perfecto, entonces vendrá una alegría interna, ¿sí? Un fruto apacible de justicia. Y siempre cuando pase esto, nosotros vindicaremos a Dios por su trabajo. Entonces, esta es la razón porque detrás del quebrantamiento surge el gozo de la fe. Porque si no hay quebrantamiento, el orgullo prevalece. Pero cuando hay quebrantamiento, el orgullo muere. Y es ahí donde podemos creer, y eso nos da una alegría. Creer en Cristo, decidir por Dios, produce un gozo interno en ti indescriptible, igual en forma creciente. Entonces, cuando Dios trabaja en nosotros, deben de saber que tarde o temprano Él te liberará de la esclavitud o la opresión del pecado. No tardará, Dios siempre lo hace en el momento perfecto. Aunque para ti pueda tardar tiempo alguna prueba, siempre el resultado será la victoria. Siempre el resultado será que Dios cumplió su voluntad en nosotros. Y eso es lo que dice 1 Juan 5:4-5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, la tristeza del quebranto o de las pruebas al gozo de la salvación está garantizada por el trabajo que Dios va a hacer en nosotros por amor de su nombre. Él siempre trabajará por amor de su nombre porque lo compromete. Por eso es que cuando Él nos hace nacer de nuevo o nos regenera, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él, como ven, ahí compromete su nombre y el resultado va a ser la realidad. A lo mejor una persona te puede preguntar: oye, pues es que yo he puesto mi fe y mi esperanza en Cristo y no ha pasado nada. Yo te diría, Dios no se equivoca. Si algo no ha pasado en tu vida como debe ser, más bien pregúntate: ¿verdaderamente Dios me regeneró? ¿Verdaderamente me arrepentí y verdaderamente creí? Porque Dios no falla. Recuerden, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Por tanto, todo el que es verdaderamente salvo acabará victorioso. Dios perfeccionará su obra. Por tanto, no dudes si en tu vida no pasa lo que Dios aquí promete, más bien duda que Dios no sentí si en tu vida no pasa lo que aquí promete. Y recapacita, reconsidera y ratifica tu arrepentimiento y tu fe en Cristo ante Dios. Y si ves que no te puedes arrepentir de verdad, pídele que te dé ese arrepentimiento, pero pídele buscando su voluntad en la palabra de Dios. Entonces, de ahí se genera la siguiente enseñanza: la tristeza del despojo por el gozo de la obediencia. Esto quiere decir que durante este proceso, si es necesario, muchas veces tendremos que despojarnos o renunciar a todas aquellas cosas que representen un ídolo para nosotros o se puedan convertir en uno. Muchas veces algo que nosotros deseamos y que llegamos a obtener toma el lugar de Dios. Por eso es que cuando Dios verdaderamente nos quiere bendecir, nos tiene que preparar para esa bendición. Porque una bendición fuera de tiempo puede generar un ídolo. Pero la bendición en el tiempo correcto solo va a producir gratitud a Dios y le va a dar la honra y la gloria a Dios. Entonces, es necesario para que nosotros podamos crecer, que en un sentido tengamos el despojo de todo lo que puede valer en nuestra vida, o de todo lo que somos, o todo lo que puede representar un ídolo. Pablo fue un ejemplo de esto. Por eso renunció a todo para ganar a Cristo. Recuerden, Pablo era romano, era judío, hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo. ¿Pero qué dijo él? Lo dice en Filipenses 3:7-9. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Ven? Despojarse de alguna manera te roba tu seguridad, pero si esa seguridad sustituye la promesa de la provisión de Dios cada día para tu vida, la promesa de que Él va a formar a Cristo en ti, la promesa de que te va a llevar a cumplir las obras que Él preparó de antes de la fundación del mundo para que andes en ellas, perderás el sentido de tu vida. Pero cuando
cuando tú sufres el despojo de todo lo que eres, entonces eso es un gusto hacerlo por Cristo. El libro de Hechos nos narra que muchos se daban a sí mismos y daban más allá aún de lo que tenían para que la iglesia pudiera mantenerse en una vida de equidad y así pudieran servir al Señor con libertad. Sufrían con alegría el despojo de sus bienes, ¿sí? Pero más que los bienes materiales, Dios quiere todas las cosas que tienen un valor en tu vida, que se pueden anteponer al valor de Cristo. Por eso Pablo dijo también en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por fe en todo lo que Él me muestre en su palabra para glorificar a Dios. Entonces, para que nosotros podamos terminar victoriosos en este proceso, debemos aprender a mirar a Cristo en cada circunstancia y en cada momento. Por eso es puesto los ojos en Jesús. Tenemos que aprender a vivir la nueva vida, la nueva forma de vida y acrecentar nuestro compañerismo con Dios, porque Él nos ayudará y nos alentará para salir victoriosos en cada prueba. ¿Qué tan cercano está Cristo de ti? ¿Qué tanto compañerismo llevas con Él? ¿Lo usas solo para que te cumpla tus deseos, para que te saque de problemas? ¿O anhelas pasar tiempo con Él, compartiendo y disfrutando de su amor? Eso es lo que te va a motivar a seguir su voluntad. Entonces, si nosotros tenemos la certeza de que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, debemos tener también la seguridad de que Él cumplirá su propósito en cada prueba, sea inmediato o tarde el resultado. Pero si tarda es porque Dios hace un trabajo profundo en nuestras vidas. Entonces, otra cosa muy importante es que tenemos que aprender a sacar del juego a Satanás en nuestra relación con Dios, porque nos hace dudar de su amor y de sus promesas de fidelidad. Él tratará de desalentarnos, tratará de que dudemos de su amor, del amor de Dios, para que tomemos nuestra vida en nuestras manos y desobedezcamos. Pero si nosotros tenemos ese compañerismo con Dios, si nosotros nos gozamos de tener esa relación con Él, de seguir su voluntad y obedecerle, entonces Satanás quedará fuera, ¿sí? Insistirá. Recuerden cuando Jesús termina la tentación del desierto, dice la Escritura, y Satanás lo dejó por un tiempo. Luego vemos que más adelante, cuando Pedro confiesa a Cristo como Dios y luego les empieza a decir Jesús que tiene que morir, Pedro lo toma aparte y le dice, oye, en ninguna manera acontezca. Y Jesús vio tras las palabras de Pedro la influencia de Satanás. Por eso le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿ven? Entonces nosotros, en la medida que tengamos este compañerismo, más vamos a detectar la influencia que Él puede tener. Y sacarlo de nuestra vida es, como Jesús dijo, quítate delante de mí porque me eres tropiezo. Entonces, nosotros debemos creer que Dios siempre ha movido las circunstancias, aún en los tiempos y en las edades, con el objetivo de que se cumpla el propósito por el cual Él trae todas las cosas. Pero nunca se nos olvide, su propósito es propósito de amor y de edificación. Entonces, toda circunstancia que Dios permita en nuestra vida, Él nos sostendrá y nos sacará adelante. Y ahí viene el gozo y la seguridad que nos puede dar fuerza para vencer. Recuerden, el versículo base de este estudio es: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
ese gozo será la fuerza que nos llevará a vencer. Entonces, tienes que tener presente, por tanto, que Cristo debe de ser el centro de tu vida y no las circunstancias que vives. Si te concentras en las circunstancias, verás un panorama sin esperanza, como el de hoy con este coronavirus. Ya muchos dicen que no va a acabar, que ya vamos a vivir con este virus en medio de nosotros, y puede ser. Pero si sabemos que Dios tiene un objetivo, y quienes nos hemos concentrado en Dios lo sabemos y lo hemos comprobado, entonces no nos afectará la nueva forma de vida, porque sabremos que Dios tiene un propósito, y un propósito de amor. Y si Él es el centro de nuestra vida, no nos afectará. Nos permitirá vivir con gozo y no por decepción de las circunstancias cambiantes. Por eso en Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos, ¿a la luz de qué? De lo único fidedigno que nos puede hacer ver cómo somos, su palabra. Busquemos las respuestas en su palabra y volvámonos siempre a Dios en todo momento. Nunca quitemos los ojos de Él. Esta será la única manera segura de detectar los ídolos en nuestra vida, para poder despojarnos de ellos con gozo y dar paso al gozo de la obediencia. Dice Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Este es otro concepto muy importante. Nadie nos podrá arrebatar el tesoro en los cielos, como dice el Sermón del Monte. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? En las cosas de este mundo, todo se perderá. Pero si tu tesoro está en las cosas de Dios, tendrás la seguridad, la certeza de que tienes un tesoro en los cielos que nadie te podrá arrebatar. Recuerda que Dios no dejará para siempre caído al justo. Hoy estamos viviendo pruebas, estamos experimentando quizá disciplina, pero el hecho de que seamos objeto de disciplina nos da la seguridad de que Dios está en nosotros, con nosotros, y eso debe producir en nosotros esa alegría, ese gozo. Y sobre todo, si en los momentos de prueba sabemos que la mano de Dios está detrás de esto. Entonces, recuerda que Dios no dejará para siempre caído al justo, reitero. Dice en Habacuc 3:17 y 19, y tenemos que tomar en cuenta aquí el contexto de Habacuc. Israel había sido ya conquistado, habían muerto muchos israelitas, otros fueron llevados cautivos a Babilonia, y el panorama no se veía alentador. Pero miren lo que declaró Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den sus mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, etc., aunque todas las cosas que causen felicidad en tu vida se quitaran, tú tienes que alegrarte en Dios y gozarte en el Dios de tu salvación. Si así lo haces, no nada más saldrás adelante en cada prueba y en cada problema que tengas en esta vida, sino que saldrás con victoria y con el gozo de la certeza del amor de Dios
que será la fuerza que te motivará a seguirlo hasta el fin, hasta que Él te llame. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este estudio. Te damos gracias, Señor, porque el gozo de la relación contigo es lo que nos fortalece para seguir tu voluntad. Y gracias porque pudimos desglosar a través de diferentes conceptos este proceso. Pero quedó muy claro que la motivación de nuestra vida debe ser tu amor hacia nosotros y la respuesta de nuestra vida, el gozo de la certeza de tu amor que no cambia y nunca dejará de ser. Derrama este amor en todos nosotros, Señor. Y si a través de estas palabras alguien reconoce o ve que realmente no se ha convertido y no ha dependido en Él, de ti, perdón, pon en Él ese deseo de venir a ti, dale el arrepentimiento y dale la fe para creer en Cristo, purificando y limpiando su corazón de maldad. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.